Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que Dios mediante cada día nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por medio de la justicia de Cristo, el precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe que Dios ha dispuesto para este tiempo. Estamos en el estudio número 498 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Es lo que la Biblia revela para este tiempo actual especialmente. Todos los que conocemos la palabra de Dios necesitamos ser justos para vivir por fe. Necesitamos ser santos para poder obedecer una ley santa. Necesitamos ser puros, rectos y tener una vida con el carácter de Cristo para poder predicar el Evangelio santo, un Evangelio puro, un Evangelio con poder que pueda convertir o llevar a la conversión a las almas que acepten este mensaje. Ese es el objetivo del plan de salvación que Dios ha dispuesto en su palabra, salvar al creyente completamente del pecado y llevarle a vivir una vida de santidad que Dios está dispuesto a conceder por fe y gracia. En esta oportunidad, entonces, vamos a continuar estudiando acerca de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo está comparado con el manto blanco, inmaculado, tejido, dice, en el telar del cielo, que no tiene ningún hilo de invención humana. Esa justicia o esa vida de justicia es el carácter de Cristo sin mancha de pecado. Esa vida con ese carácter de Cristo, Dios quiere conceder a todos los creyentes que verdaderamente con una fe de todo corazón creen, aceptan y están dispuestos a comenzar a vivir la salvación. Y toda esa obra de salvación en el creyente es obra del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto hasta aquí que el Espíritu Santo es el que trabaja todos los días constantemente llamando al pecador. Una vez que el pecador, por medio de la palabra de Dios, acepta la salvación, entonces el Espíritu Santo está dispuesto a entrar en el corazón del ser humano creyente, en la mente del ser humano, en la vida, para poder hacer una obra interna ahora, una obra interna de limpieza, apartar el corazón pecaminoso de piedra que tiene el ser humano, poner a un lado la mente humana, terrenal, egoísta. Y el Espíritu Santo, su obra es ahora crear un nuevo hombre,
o engendrar un nuevo hombre con el espíritu y la imagen o el carácter de Cristo, para que ahora, al nacer el cristiano a una vida nueva, el Espíritu Santo ha de morar en ese nuevo corazón limpio, en esa mente recta. El Espíritu Santo ha de gobernar en el nuevo creyente. El Espíritu Santo ha de ser el líder, el piloto, el arquitecto, el guía, el consejero, y el que ha de sostener al creyente en todo momento para que no pueda caer en pecado. Porque la vida de Cristo, la justicia de Cristo, no puede, dice, tolerar el pecado en el creyente. Donde se vive la vida de justicia, es imposible vivir una vida de injusticia o de pecado. Donde la luz de la justicia por la fe se vive, las tinieblas de la incredulidad y del pecado desaparecen. Así como el día amanece y la oscuridad desaparece. No pueden al mismo tiempo estar manifestándose tanto la luz y las tinieblas. Así es la vida del verdadero cristiano. Si está con Cristo, si tiene vida espiritual, su vida será una vida de crecimiento en la luz, una vida de obediencia, una vida de desarrollo en el carácter de Cristo, una vida de permanente crecimiento, pero donde no mora el Espíritu Santo, donde todavía el creyente no ha nacido a vida nueva, donde no tiene la vida, es decir, la justicia de Cristo, entonces la vida del ser humano carnal, aún en la religión, seguirá siendo una vida de injusticia, una vida de impiedad, una vida de desobediencia, una vida de imperfección, una vida de tristezas, de aflicciones y de fracasos en la vida cristiana. Entonces, todo creyente necesita verdaderamente una vida cristiana que haya recibido de Dios por fe y gracia. Entonces, en esta oportunidad vamos a comprobar, porque todo el mundo religioso, todos los profesos cristianos, todos dicen ser hijos de Dios, todos profesan ser cristianos, todos por lo general se apropian, se apoderan de las promesas de Dios sin cumplir con las condiciones. Entonces, en esta oportunidad vamos a comprobar cómo es realmente recibir y vivir la salvación, cómo es tener la justicia de Cristo y vivir en la justicia de Cristo, cómo es la vida espiritual, cómo es ser un verdadero cristiano que vive la vida de Cristo,
cómo es ser un verdadero religioso y cómo es cada día avanzar en el camino angosto y cómo es testificar del Evangelio al mundo, dar razón, dar testimonio, ser cartas leídas de todos los hombres, reflejar la imagen, el carácter de Cristo, ser un canal vivo de luz que ilumine el mundo. ¿Qué significa esto? Para no engañarnos nosotros mismos, ni engañar al mundo entero, solamente repitiendo la palabra fría o la palabra escrita o la letra muerta de la Biblia o de la palabra de Dios. Necesitamos recibir esa vida de Dios para que nuestras palabras puedan tener vida para todos los oyentes. Entonces, veamos entonces qué es lo que Dios ha revelado con relación al manto de la justicia de Cristo que Dios quiere dar como un regalo de gracia, como un don a cada creyente sincero y verdadero que cree de todo corazón y entrega su vida a Cristo y permanece en Cristo. Y reconoce que todo es de Dios ahora. Su vida es de Dios y para Dios. Sus talentos son de Dios y lo dedica para el Señor. Su tiempo también, el 100%, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 360 días del año, lo consagra y lo dedica para vivir para Dios y para trabajar para el Señor, para salvar almas. Y al mismo tiempo también todos sus bienes, sus pertenencias, sus riquezas, todas sus ganancias. El evangelista Lucas, en el libro de Lucas capítulo 16, allá dice de que son las riquezas de maldad. Todas las riquezas son consagrados al Señor, son del Señor. Ahora sí, eso es vivir la vida de Cristo. Cristo dejó todo el cielo. Cristo entregó todo para salvar a la humanidad. El creyente necesita, para despojarse del pecado, para liberarse del pecado, para vivir en santidad, para no caer en tentación, necesita hacer esa entrega y esa consagración. Entonces ahora vamos a comprobar, con un escrito está, en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 413, porque este mensaje fue predicado, fue presentado en aquel entonces, a pesar que en aquel entonces fue rechazado, ahora nosotros tenemos la nueva oportunidad, quizás la última oportunidad que Dios nos quiere dar. Y necesitamos tomar atención, tomar en serio las palabras escritas y creer con un corazón sincero para que estas palabras puedan tener poder y puedan liberarnos completamente del pecado y nos coloquen en el verdadero camino de la salvación. Dice así:
Cristo está listo y dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Cristo nos dará un corazón puro y la presencia permanente de su Espíritu Santo, porque Jesús vive para interceder por nosotros. Aquí tenemos la secuencia, el orden, cómo es el proceso de la salvación. Primeramente dice, si el pecador arrepentido por fe cree, acepta a Cristo, acepta el perdón, acepta la salvación, acepta recibir la justicia, la vida de Cristo sin pecado, y está dispuesto a abandonar el pecado, entonces el Espíritu Santo inicia su trabajo. Primero dice, está dispuesto a limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Dios solamente requiere, pide como condición la disposición de entregar nuestra vida, todo lo que somos y lo que tenemos, para que el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en este mundo, comience con la limpieza. Limpiar el corazón, limpiar la mente, limpiar el egoísmo, la avaricia, la codicia, el amor al mundo, las concupiscencias. Una limpieza completa. Retirar todo lo que no es bueno de nosotros. Y en segundo lugar, Él nos dará un corazón puro, un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, con un corazón lleno del amor de Dios, que es tener la ley escrita por el Espíritu Santo en el corazón. Una vida totalmente nuevo, con naturaleza divina, con el carácter de Cristo, con la imagen de Dios, grabado en el nuevo creyente. Tercero, y la presencia permanente del Espíritu Santo. No solamente Dios puede perdonar, limpiar y dar una vida nueva, y decir ahora eres un hombre nuevo, ahora tú puedes obedecer, tú puedes vivir la vida cristiana, tú puedes permanecer. No es así. Dios garantiza totalmente que el nuevo creyente permanezca para siempre salvado en una vida de justicia. Para garantizar esa vida, entonces el Espíritu Santo se queda en el nuevo creyente morando para poder gobernar la nueva vida, para poder dirigirlo, para poder guiarlo, para poder enseñarle, para poder consolarlo, para poder aconsejarlo y para llenarle del amor de Dios y de todos los frutos del Espíritu. Presencia permanente de su Espíritu Santo en el nuevo creyente. Pero la condición es que el creyente tiene que permanecer en Cristo. Y cuarto paso podemos decir, porque Jesús vive para interceder por nosotros. El Espíritu Santo obra en el interior del nuevo creyente y el Señor Jesús intercede
en los atrios celestiales para que el creyente, si cae presa de sus malos hábitos, malas costumbres, malas inclinaciones, heredadas o adquiridas, si cae, Cristo está dispuesto, como su abogado intercesor, a restaurarlo de nuevo al camino angosto. Si es que el creyente reconoce que ha caído, o que ha fallado, o que ha cedido al pecado, al mal, y está dispuesto nuevamente a continuar la carrera cristiana. Así la salvación está garantizado. No hay excusa para perderse de nuevo. Todos pueden recibir la salvación y todos pueden mantenerse en esa salvación. La garantía es la obra del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Una salvación completa. A esa salvación se llama la obra de Cristo en el creyente para poder salvarlo completamente. Darle una vida física, restaurarlo cada día, la vida física, y darle una mente nueva y una vida espiritual nueva. Ahora veamos qué dice el escrito en la página 1054 del mismo libro, Materiales de Elena White de 1888. Dice así: hermanos y hermanas que hace mucho afirman creer en la verdad, yo les pregunto, así la mensajera del Señor en 1888 estaba preguntando a todos los adventistas de aquel entonces. La pregunta es lo siguiente y también vale para nosotros en este tiempo. ¿Sus prácticas están en armonía con la luz, con sus privilegios, con las oportunidades concedidas del cielo? ¿Cómo estamos en la vida práctica, en la vivencia, en la experiencia? ¿Está de acuerdo con el conocimiento, con la luz, con la información, con la teoría de la verdad que hemos escuchado, que hemos estudiado y que conocemos? Podemos presentar un ejemplo. Un ejemplo para este tiempo actual. La profecía indica que el pueblo de Dios debería estar viviendo en el campo para no sufrir las consecuencias de la crisis a la cual estamos ingresando, para no ser oprimido por los poderes de este mundo, para no ser contagiados o afectados con las pandemias y con todas las enfermedades producidas por la contaminación. El pueblo de Dios debería estar, dice, establecido en el campo. Y todo el que tiene un pedazo de tierra, dice, podrá cultivar y mantenerse y practicar la reforma pro salud en el campo. Entonces, la pregunta sería, esa es la luz que tenemos, ese es el conocimiento que tenemos, por lo cual
seremos juzgados y tendremos que responder. Entonces, nuestra práctica corresponde a nuestro conocimiento, corresponde a la luz. Si no corresponde, si no estamos practicando esa vida en el campo, entonces, ¿qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es la obra de la salvación. No hemos tomado una decisión definitiva y completa por fe de entregar nuestra vida a Cristo y estar dispuesto que el Espíritu Santo comience la obra de salvación. Siempre estamos constantemente deseando ser puros, ser santos, ser salvos, pero nunca llegamos a una decisión completa y definitiva. Y si así termina el tiempo de gracia, quedaremos perdidos para siempre. Entonces necesitamos estudiar como más que nunca la palabra de Dios, porque por el estudio de la palabra de Dios la fe nace y se fortalece para hacer una entrega y para tomar una decisión. Y si tomamos la decisión y estamos dispuestos, el Espíritu Santo entrará a nuestra vida y comenzará la limpieza del pecado, limpieza del yo. Ponerlo a la cruz el yo, o subyugarlo o amarrarlo. Y segundo, crear un nuevo corazón, mente nueva, vida nueva, nuevos planes, nuevos propósitos, nuevo espíritu. Y tercero, ahora comenzar una vida nueva bajo la dirección permanente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos preparará, nos habilitará y nos llevará a la práctica, al campo en este caso. El Espíritu Santo abrirá el camino. El Espíritu Santo conoce el lugar correcto y el tiempo correcto para llevarnos al campo, a la escuela de Cristo, para aprender la ciencia de la verdadera educación, el ABC de la educación. Es obra del Espíritu Santo llevar al creyente verdadero al campo. Y si el hombre antiguo, el hombre viejo, el yo, el hombre carnal se levanta y nos lleva a caer en las flaquezas, en las debilidades, en las costumbres, en los hábitos o en cualquier otro mal, Cristo está intercediendo, es nuestro abogado. Hijitos, dice 1 Juan 1:9, si alguien hubiere pecado, el salmista dice, el justo puede caer 7 veces al día, pero como tiene un intercesor, el intercesor, el abogado lo levantará y lo restaurará para que siga su preparación en el campo. Entonces, ¿quién da la práctica? ¿Quién da el cumplimiento? ¿Quién da la obediencia? ¿Quién da el verdadero carácter? Se recibe por fe y gracia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo imparte la justicia de Cristo. Romanos 5:5 nos dice, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones cada día. ¿Por qué entonces no corresponde nuestra vida, la práctica, a la luz, al conocimiento? Por falta del nuevo nacimiento, por falta de la conversión, por falta del Espíritu Santo, nada más.
Dios no está pidiendo que el hombre carnal cumpla o obedezca, no. Sino, Dios está llamando al proceso de la salvación, que es obra de Cristo en el hombre. Sigamos la lectura. Esa es una cuestión seria. ¿Por qué hay tan poca fe, tan poco poder espiritual? ¿Por qué son tan pocos los que cargan el yugo y llevan la carga de Cristo? ¿Por qué hay pocos que llevan la carga de Cristo, o sea, trabajan como Cristo, predicando, enseñando y atendiendo a los enfermos, obra médico-misionera? Y porque hay muy pocos que están unidos a Cristo por el yugo de la obediencia. ¿Por qué las personas han de ser instadas a asumir su trabajo para el Maestro? ¿Por qué están esperando que alguien les despierte y les llame la atención para trabajar, dice, por el Maestro? ¿Por qué no están trabajando? La respuesta es la misma respuesta de la pregunta anterior. Es por falta del Espíritu Santo. Cuando no hay el Espíritu Santo en el corazón, en el creyente, algún ser humano, algún líder, algún maestro o pastor tiene que llevarlo a trabajar o tiene que darle una tarea. Pero ese es el antiguo pacto. Confiar en sí mismo o en el hombre, antiguo pacto. Pacto de fracaso, pacto de maldición, pacto en el cual no hay salvación. Porque el pueblo de Israel, que iba tras una ley de justicia por las obras de la ley, nunca llegaron a tener justicia, una vida de justicia, nunca llegaron a ser justos. ¿Por qué hay tan pocos que pueden revelar los misterios de la redención? ¿Por qué hay pocos predicadores que están enseñando los misterios de la salvación, tal como están revelados, escritos, lo cual nosotros estamos estudiando? ¿Por qué la justicia imputada de Cristo no brilla a través de sus profesos seguidores como una luz para el mundo? En otras palabras, ¿por qué no se manifiesta la justicia imputada en los creyentes? ¿Qué es justicia imputada? Es una vida recta, pura, limpia, santa, que recibe el creyente en el nuevo nacimiento, en la justificación por la fe. Tan pronto el pecador es perdonado, empieza una vida de santidad, de justicia, de pureza, de obediencia, que es la justicia imputada de Cristo. Y cada día ahora tiene que depender y recibir la justicia impartida. ¿Por qué hay tan pocos que experimentan, dice, esa clase de una verdadera vida cristiana? Entonces, ¿por qué? Por falta del mensaje de la justificación por la fe. En 1888, cuando este mensaje estaba siendo presentado por la mensajera del Señor Elena Hardon de White, por los pastores Alonzo T. Jones y Elliot J. Wagoner, prácticamente este mensaje estaba siendo resistido y rechazado. En otras palabras, estaban rechazando recibir el carácter de Cristo, la justicia imputada, lo cual es la santificación, la gloria de Cristo para iluminar el mundo.
Sigamos entonces ahora examinando el escrito en la página 74, Materiales de Elena White. Después de la transgresión de Adán en el Edén, fue Cristo el que Dios nos dio a nosotros. No que podamos ser salvos en nuestros pecados. La salvación no es ser salvo en nuestros pecados. El que acepte y recibe la salvación, es imposible que siga pecando. Eso quiere decir, no que podamos ser salvos en nuestros pecados, sino para que podamos ser salvos de nuestros pecados, para que podamos volver a nuestra lealtad a Dios y ser hijos obedientes. El que es justificado recibe la justicia de Cristo, es justo y es un hijo obediente. Ya no peca. No porque el pecador ya es bueno, no porque el pecador ya es santo. No es así. El pecador sigue siendo pecador. El hombre carnal sigue siendo imperfecto. El hombre natural sigue siendo desobediente. Solo que no manifiesta la desobediencia, no hace pecado, no manifiesta su carácter imperfecto, porque el hombre carnal, el hombre viejo, está subyugado, amarrado, o está como crucificado. Entonces, a eso se llama salvo del pecado, ya no puede pecar. Y como dice 1 Corintios o 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura, el hombre espiritual, es salvo del pecado. No tiene un corazón pecaminoso, tiene un corazón de amor, un corazón recto, santo, justo y bueno, y un carácter perfecto. Ha sido salvo del pecado. Voy a repetir, no que podamos ser salvos en nuestros pecados, sino que podemos ser salvos de nuestros pecados para que podamos volver a nuestra lealtad a Dios y a ser hijos obedientes. Cuando cedemos nuestras mentes, nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestro todo al controlador del Espíritu de Dios, para no pecar nuevamente. Nuestra vida debe estar controlada por el Espíritu Santo, es decir, nuestra mente, nuestras almas, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, bajo el control del Espíritu Santo. Allí está la garantía de no caer de nuevo en el pecado. El Espíritu Santo es la garantía para mantenernos en esa vida santa, pura, recta, perfecta y poderosa. Ahora comprobemos en la página 75 de Materiales de Elena White. La página anterior era 74. Dice, hay un poder aquí para nosotros, que traerá la luz del cielo a nuestro mundo en tinieblas. Cristo ha estado en el cielo. Él va a traer la luz del cielo y hará retroceder las tinieblas. Y dejen entrar la luz del sol de su gloria. Entonces veremos entre la corrupción y la contaminación y la suciedad y la luz del cielo. Si nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo a nuestra vida,
a la luz del sol de su gloria. Entonces viviremos en la luz y tendremos mente nueva y el Espíritu Santo, nuestro Maestro, y podremos diferenciar, ver la corrupción, la contaminación, la suciedad, que es totalmente contrario a la luz del cielo, a la justicia, a la obediencia, a la santidad. No pueden al mismo tiempo estar juntos, convivir. La corrupción, la contaminación, la suciedad del pecado con la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, no pueden convivir. Donde la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Ese es el mensaje verdadero de salvación por medio de la justicia de Cristo. Ahora vamos a ver en la página 846 del mismo libro, porque todo lo que estamos estudiando es la historia de 1888 y todo el mensaje que Dios estaba presentando en aquel entonces por estos tres mensajeros fue registrado para nosotros. Página 846. Dice así: toda la obra de Cristo que hizo en este mundo y que murió en la cruz, dice, fue hecho esto para que el hombre pudiese continuar en el pecado y ser salvo en el pecado. Oh, dice, no, de ninguna manera. El pecado es algo horroroso para el cual no había remedio sino por medio de Cristo. Cristo vino a este mundo, vivió una vida sin caer en pecado y murió para perdonar los pecados y dar una salvación completa. Toda esta obra lo hizo no para que el creyente continúe en el pecado y siga pecando, no, de ninguna manera. No para que siga viviendo con su carácter imperfecto, sino para que viva una vida de salvación. Página 999. Temo que el Señor no pueda trabajar con seguridad por su pueblo, porque su pueblo no administrará el pecado ni cubrirá a estos trabajadores egoístas y no consagrados con su manto de justicia. La salvación, la justicia de Cristo no puede cubrir, dice, creyentes egoístas y sin consagración, y que sigan pecando de ninguna manera. Página 125. ¿Qué posición tomaremos para que seamos participantes de la naturaleza divina? ¿Por qué no vemos en la ley la justicia de Jesucristo? Cristo viene y me imputa su justicia en su perfecta obediencia a esa ley. Esa es la obra de salvación. Primero, recibir y participar de la naturaleza divina. Primera de Pedro 1, 1 al 4. El creyente, por fe y gracia, si cumple las condiciones de una entrega completa, recibe naturaleza divina. Pero ¿por qué no recibimos? Dice, por falta de una entrega completa. ¿Y por qué no vemos la ley? En la ley, la justicia de Jesucristo.
¿Por qué muchos se quedan solamente con la ley, obedeciendo ley, otros con la Biblia, obedeciendo la ley? ¿Por qué no encuentran en la ley, en la Biblia, la justicia de Jesucristo? Es porque no quieren ir a la fuente, al origen, no quieren ir a Dios, aceptar a Cristo, porque creen o piensan de que cuando Cristo tome el control de sus vidas, el creyente ya no va a poder vivir para el mundo. Ese es el temor. Cristo viene y me imputa su justicia. Salvación, justificación o nuevo nacimiento o aceptar a Cristo es recibir su justicia imputada, recibir una vida santa de Cristo. Página 545. Cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no tendremos ningún placer por el pecado, porque Cristo estará trabajando en nosotros. Podemos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Así que el que está vestido con la justicia de Cristo, el que vive en experiencia la vida de Cristo, no tendrá ningún placer por el pecado. Ya no tendrá gusto, deseo a obedecer a su voluntad, a su yo, porque el yo es la fuente, la raíz del pecado. Ya no tendrá gusto, placer, deseo por las cosas de este mundo. Ya no le gustará los conocimientos, los estudios, la educación de este mundo. Ya no le gustará los trabajos de este mundo, negocios de este mundo, vida de este mundo, riquezas de este mundo, alimentación de este mundo, vida contaminada de la ciudad de este mundo, tecnología que también trae infinidad de males de este mundo. Ya no le gustará, porque ya no vive en la vida antigua de la carne, vive en vida espiritual. Entonces esto nos lleva a comprender de que está garantizado la salvación, porque Cristo estará obrando, trabajando en el creyente para mantenerlo firme. Podrá cometer errores, pero tenemos, dice, abogado, intercesor. Entonces, no hay lugar para perderse. No hay motivo para perderse. Todo está garantizado. Es el mayor regalo, la salvación. Vamos a leer en la página 1502, Materiales de Elena White, de 1888. La mensajera del Señor estaba llamando la atención en aquel entonces, hace 134 años atrás. Pero este llamado también nos debe corresponder hoy, en este tiempo de gracia. Dice así: soy obligada a decirles, el juicio está para sentarse y los libros deben ser abiertos en el cielo, y cada hombre debe ser juzgado de acuerdo con las obras hechas en el cuerpo. Usted mira para las cosas tenidas como de valor, pero aquel que es un ciudadano del reino celestial estará constantemente mirando para las cosas que no son vistas. El poder terrenal sobre la mente y el carácter
está quebrado. Él tiene la presencia permanente del huésped celestial, de acuerdo con la promesa del Salvador. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, el juicio de los vivos estaba ya por empezar en 1888. Para aquella generación, pero para nuestra generación, hoy de la misma manera, los libros en el cielo están ya abiertos. Y pronto nadie sabe, dice, en qué momento nuestro nombre será tomado para ser juzgado, investigado y determinado. Si es que nosotros hemos entrado en el servicio de Dios, si es que nuestro nombre está registrado en el libro de la vida. ¿Y cuándo se registra el nombre en el libro de la vida? En el nuevo nacimiento. Así como cuando un niño nace en este mundo, es registrado en los libros también de este mundo. Así, el verdadero cristiano, cuando comprendió este mensaje de salvación, de justificación por la fe, y por fe hizo una entrega de su vida para morir al yo y nacer a vida nueva por el Espíritu Santo, entonces, en ese momento que ha nacido a vida nueva, su nombre es registrado en el libro de la vida como candidato para la vida eterna. Y ahora en el juicio será determinado, será juzgado. Pero si uno no ha nacido a vida nueva, no entró en el servicio de Dios, entonces su vida será juzgado en el milenio. Es un juicio posterior. No podrá estar en el juicio investigador. Entonces, si nosotros recibimos la salvación por fe y gracia, empezamos una vida nueva, como dice aquí, nuestra vista debe estar fija en Cristo, en las cosas de arriba, en la salvación de las almas, con lo cual se asegura la salvación de nosotros. Pero si nuestros ojos, dice, están en las cosas terrenales, si nuestra mente está en las cosas terrenales, nuestro carácter también estará contaminado. Entonces, quedaremos desaprobados en el juicio. Pero si nosotros nos mantenemos, dice, por la fe en las cosas de arriba, entonces nuestra mente carnal, nuestro carácter humano, será quebrado o morirá. Y Cristo vivirá en nosotros. Y así dice, el creyente anda con Dios, así como Enoc, en continua comunión. Solamente aquel que anda con el Señor Jesús en esta vida será trasladado o saldrá del sepulcro cambiado de mortal para la inmortalidad, para habitar con Cristo en las cortes celestiales a través de los siglos eternos. Ahora debe ser manifestada en nosotros la obra del Espíritu Santo, un poder que nos permitirá resistir la tentación. Por eso es importante, es un asunto de vida o de muerte, estudiar y conocer la obra del Espíritu Santo. No necesitamos estar ocupados
en cosas sin importancia, como muchos se amontonan a tratar vanas filosofías, a querer saber si el espíritu es una persona o no es una persona, existe o no existe, sino lo importante es conocer, dice, la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora en la página 61. Una advertencia para aquel tiempo de 1888 para el pueblo adventista, y esta advertencia también se repite y se repetirá. La mensajera del Señor estaba diciendo al pueblo adventista, textualmente dice, como adventistas del séptimo día. ¿Cómo dice? Como adventistas del séptimo día, dice. ¿Cómo es eso? ¿A quién está llamando la atención? Al pueblo adventista de 1888. Como adventistas del séptimo día, Satanás decidió cortar toda influencia de los hombres que por precepto y ejemplo debieran haber dado un testimonio claro, no egoísta, no corrompido, contra todos esos esquemas del enemigo. ¿Qué ha decidido Satanás? Dice, cortar toda influencia. ¿De quiénes? De aquellos hombres adventistas que debían haber dado un claro testimonio, no egoísta, no corrompido, contra todos esos esquemas del enemigo. Pero Satanás dice, actuó. Contra esos esquemas satánicos no hay salvaguardia, sino una, la verdad tal cual es en Jesús, plantada en el corazón por el Espíritu Santo y nutrida por la gracia de Dios. Nuestra piedad, la integridad de la Biblia, nuestra religión, va a degenerar en vulgaridad y mundanalidad delante del mundo. Si la iglesia, si los creyentes pierden, dice, la conexión con Cristo, si Satanás corta esa unión, entonces dice, el amor, la piedad, la integridad va a degenerar, dice, en vulgaridad, mundanalidad delante del mundo, delante del Dios al que profesamos amar y servir, si no mantenemos una viva conexión con Cristo. Si no mantenemos, dice, el amor de Cristo plantado en el corazón por el Espíritu Santo. Afirmamos ser los depositarios de la sagrada verdad, de estar esperando por la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía que el Espíritu Santo inspiró a la mensajera del Señor se cumplió al pie de la letra durante los 134 años desde 1888 hasta hoy, 2022. Todo el mundo religioso, catolicismo, protestantismo, evangélicos y todas las 34,000 iglesias, el adventismo que se ha dividido, desglosado en miles y miles de iglesias, grupos, ministerios,
en todos los medios, Satanás ha predominado y ha introducido, dice, el pecado, ha separado de Cristo, ha roto la relación. Ya no hay obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y la religión degeneró en vulgaridad, mundanalidad. El mundo se ha introducido a las iglesias. Y la vida espiritual, que debe ser auténtica y genuina, producida por el Espíritu Santo, se ha convertido en una vida vulgar, común, corriente de la vida carnal. Una vida religiosa en vida carnal. Esto con nuestros propios ojos podemos ver en todas las iglesias, en todas las reuniones, en todos los cultos. Todo es el método del mundo. Todos los cultos, todos los servicios, todos los programas, todo se hace con el método del mundo. Aún el Evangelio se predica con el método del mundo, con la elocuencia, la preparación humana, la fuerza humana, los métodos humanos. Los programas parecen programas sociales, programas que solamente son para poder complacer la vista humana, el deseo humano. Dios quiere adoradores santos, adoradores en espíritu y en verdad. Así como antiguamente en el servicio del santuario. En el servicio del santuario solamente sacerdotes consagrados podían oficiar en el santuario. Así también hoy, los únicos que Dios puede aceptar son los santos en Cristo, los justos, los que tienen el carácter perfecto de Cristo, los que tienen vida espiritual, son los únicos que realmente deben realizar los cultos, las prédicas, las ceremonias, los programas, los servicios, los que deben predicar el Evangelio. Pero se ha hecho un asunto vulgar, común, sin conexión con Cristo, con mundanalidad. La religión ha degenerado. ¿Por qué? Por rechazar la justicia de Cristo, por rechazar al Espíritu Santo que establece la justicia de Cristo en el corazón, en la vida, y que el Espíritu Santo garantiza y mantiene. Pero el creyente tiene que permanecer por fe en Cristo. En este tiempo también, esto mismo ha de ocurrir nuevamente si nosotros no damos importancia, si nosotros no llegamos a conocer, a recibir todo el mensaje de justificación por la fe y no tomamos la decisión y no recibimos esa salvación y aún recibamos la salvación. Si damos lugar a Satanás a que nos desconecte y nuevamente nos haga dudar y nos lleve a la incredulidad y nos lleve a confiar en el yo, en el mundo, nuestra religión degenerará también en este tiempo. Ahí tenemos los dos caminos. Cada uno tendremos que escoger en este tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea. Hasta el próximo estudio.